Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast dirigido a profesionales de la emergencia y primeros intervinientes, donde hablamos de gestión emocional, humanización y psicología de emergencias. Acompáñame. Hoy me acompaña Lola Portela y en primer lugar te quería agradecer mucho que quieras formar parte de este proyecto y me gustaría que me hablaras un poquito de ti y de qué relación tienes con la psicología de emergencias. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias, Adrián, por invitarme a participar en este proyecto tan interesante y, bueno, además tan necesario, en mi opinión, porque hablar de psicología de emergencias creo que es algo muy necesario. Pues yo soy Lola Portela, soy psicóloga especialista en psicología de emergencias, de urgencias y catástrofes, y además soy experta en psicoterapia infanto-juvenil y familiar. Y bueno, tengo un doctorado en psicología escolar y desarrollo, entonces, bueno, pues llevo desde mis primeros años trabajando con niños y familias en consulta principalmente. También he trabajado en varios años en gestión, en tareas de coordinación, en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y luego ya en el ámbito concreto de las emergencias, pues soy socia de SEPADEN, de la Sociedad Española de Psicología de Emergencias, de AMPE, de la Asociación Mundial. También formo parte del grupo de psicología de urgencias del Colegio de Madrid. Y bueno, llevo más de 20 años ya, que se dice pronto, desde mi estreno en el 11M. En 2004, pues ahí es donde empecé a estudiar la psicología de emergencias. Y bueno, pues a partir de ahí he participado en diferentes eventos, catástrofes y también en el día a día, un poco pues a través de una empresa de intervención pues en situaciones de duelo, de situaciones del día a día que también pues hay que visibilizar, que esto es algo que ocurre a diario, ¿no? Entonces, bueno, pues intento compaginar esas dos áreas de lo infantil o infanto-juvenil con las emergencias, porque creo que es también necesario poner esa mirada en los niños en estas situaciones. Precisamente de eso vamos a hablar hoy, de aquellos aspectos que consideras que los primeros intervinientes o los profesionales de emergencia deberíamos de tener en cuenta a la hora de intervenir con niños y con adolescentes. Lo que sí que en ocasiones ocurre es que es difícil, ¿no? Para los propios intervinientes, ¿no? Porque a lo mejor habría que hablar de porcentajes y a lo mejor no los podemos tener, ¿no? De cuántas situaciones al día o en un determinado periodo de tiempo nos encontramos con niños involucrados, ¿no? Pero lo que es cierto es que se genera como cierto malestar, ¿no? A lo mejor porque no sabemos cómo reaccionar. Ya el hecho en sí de encontrarnos un niño o saber que vamos a una situación en la que hay un niño involucrado, pues eso lo reportan mucho, lo informan mucho los compañeros, ¿no? En testimonios que dicen a lo mejor pues que pues cuando vamos a una salida en la que hay un niño, pues es que ya la situación cambia, ¿no? O sea, ya vamos todos más en silencio, como que los que tienen hijos como que lo tienen ahí también en la cabeza, te tiendes a comparar ya en esa situación, entonces ya todo cambia, ¿no? Y muchas veces nos queremos dejar llevar por esa intuición que creemos que tenemos muchas veces bueno, pues por ejemplo el mito que hay sobre los niños. No, los niños no sufren tanto, ¿no? Como los adultos, bueno, sí se van a olvidar, ¿no? Y se recuperan antes. Bueno, pues no es así, no es así. Y yo creo que en eso, pues tenemos que ser conscientes, por lo menos tener ciertas, ya no te digo habilidades, pero sí un conocimiento de, bueno, pues de que estas situaciones a lo mejor me están generando un malestar más allá de la pues falta de comodidad, por decir así, en esta situación o, bueno, pues me genera incertidumbre, no sé si lo hago bien, o me comparo, como he dicho antes, ¿no? O lo veo como algo injusto, porque es que no debería ser así. O sea, nos salen como ciertos automatismos o ciertos pensamientos pues que a diario a lo mejor con adultos pues no nos salen, ¿no? Entonces yo creo que es importante prestar atención en primer lugar a ese malestar propio del interviniente, valorar
qué es lo que me pasa, si estas situaciones me dan miedo, si estas situaciones me generan ansiedad, si a lo mejor estoy delegando. Perdona que te interrumpa, pero justo te iba a comentar que además se suma la incertidumbre a nivel técnico. Por ejemplo, yo que soy enfermero de emergencias, cuando vamos a un aviso de un niño, claro, habitualmente no trabajamos con niños. Entonces, el tema de dosis que llevan por peso, de medicaciones que se pueden y no se pueden, tú ya eso te provoca unas ciertas inseguridades. Ya sin entrar a valorar lo que comentabas tú de las particularidades que tiene ese usuario, ¿no? Que en este caso es un niño. Claro, Entonces, se abren como dos campos de miedo. El miedo de no saber intervenir bien porque no estás acostumbrado a eso a nivel técnico y el miedo de no saber cómo tratar con ese tipo de población. claro. Los procedimientos a nivel técnico, como dices, imagino que serán diferentes. Y a nivel de intervención, a nivel psicológico, pues claro, hay que adaptarlo, pero en general a cualquier tipo de población, pues lo ideal es adaptar tu intervención a la edad y también a la situación en la que se encuentra la persona. Pues a lo mejor no es lo mismo una persona que está atrapada que una persona que está herida grave, que una persona que está herida leve o que es un testigo o un acompañante. Y, por supuesto la edad o si tiene discapacidad, que también tenemos que prestar atención a esas situaciones, ¿no? Porque los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad son más vulnerables. Por tanto, pues tenemos que también tener esa visión diferente en la medida de nuestras posibilidades. Claro, yo entiendo que el procedimiento técnico es muy importante en esa situación, pero de lo que se trata también es un poco pues lo que venía diciendo, ¿no? Que tenemos que prestar atención a nuestros propios sentimientos, a saber pues manejar esas emociones negativas que nos genera eso que dices tú de pues, esta incertidumbre de es que no sé si voy a estar a la altura de los procedimientos técnicos y bueno, pues si necesito apoyo, asesoramiento para trabajarme eso, pues hacerlo. Y un poco mi objetivo hoy es daros de alguna manera pues unas pautas, unas indicaciones para identificar, manejar esas situaciones y ciertos aspectos de la interacción con niños en situaciones de emergencia. Vale, genial. Pues entonces, tal como hemos hablado antes de empezar la grabación, me lo vas a plantear como si fuera un decálogo, ¿verdad? De 10 pasos o 10 recomendaciones que deberíamos de seguir. Claro, sí, he tratado un poco de sintetizar pues las pautas o las indicaciones más importantes y que, bueno, pues son sencillitas también de tener un poco en la cabeza, ¿no? Lo que sí que quiero primero matizar o contextualizar un poco es que los niños, como he dicho antes, son más vulnerables, tienen mayor riesgo de trauma, pues porque pierden su visión del mundo como seguro y predecible, ¿vale? Es difícil para ellos pues entender el daño, las lesiones causadas por un hecho inesperado y por eso nos vamos a encontrar casi siempre un niño con miedo, ¿vale? Miedo a lo desconocido, es que eso si le pasa a todo el mundo normalmente, ¿no? A la población general, pues en el caso de los niños que no tienen una experiencia previa, que no tienen conocimiento de otras situaciones a lo mejor, que muchas veces aprendemos por aprendizaje vicario, ¿no? De los demás, pues en este caso ellos no tienen eso, ¿no? Y fundamentalmente va a depender de su capacidad de comprensión y de la edad que tengan, ¿no? A mayor edad, normalmente mayor capacidad de comprensión y mayores habilidades también de afrontamiento. Aún así, pues es una situación de emergencia, claro, para cualquier persona, pues genera incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese contexto, nuestro comportamiento tanto durante como después de la emergencia, puede ayudarle pues, a que emocionalmente se recupere más rápido, a mitigar un poco, a amortiguar la situación, ¿no? Y aunque no existe un guión, ¿no? Ni unas palabras mágicas ni nada que pudiéramos decir en ese momento, pero en general con ninguna población, sí que podemos, pues eso, unas pautas de actuación. Y en primer lugar, la primera pauta que podría indicaros sobre cómo intervenir con niños en situaciones de emergencia es identificarnos, ¿vale? Esto que en general para todo el mundo también, pues identificarnos con nuestro nombre y como personal de ayuda, con nuestro rol. Pues soy bombero, soy enfermero, soy médico, ¿vale? Presentar incluso también al equipo, ¿vale? Yo esto siempre dentro del contexto posible, de la urgencia que haya, ¿vale? Pero partamos un poco de lo ideal,
presentar a los compañeros, mantener una distancia apropiada, ponernos a su altura, no hablarle desde arriba, todo en la medida de lo posible, hablar con él, no hablar para él sin escuchar, ¿no? Eso lo vamos a ver en los puntos siguientes, mantener un contacto ocular lo más directo posible y transmitiendo tranquilidad, con voz suave, sin sensación de urgencia. Y lo más importante de todo con los niños es ser coherente entre la comunicación verbal y la no verbal. Porque los niños a lo que más prestan atención es a la comunicación no verbal. O sea, que eso que tú decías de que, claro, vas con más inseguridad. Bueno, pues esto como se dice que lo huelen también, ¿no? De alguna manera, pues es que ellos lo perciben, ellos se van a fijar en tu cara seria, preocupada, de valorar a lo mejor la situación. Entonces es importante, cuando nos identifiquemos con nuestro nombre y nuestro rol de ayuda, mantener todo eso, tranquilidad, contacto ocular, a su altura y ser coherentes con la comunicación no verbal. Eso sería el primer paso, ¿no? Ese es el primer punto. Me parece mucho, pero que la idea también, esto, en general para cualquier persona, pues tendría que ser así, ¿no? Yo me identifico, yo no voy ahí a saco a intervenir, ¿no? Claro, es lo que te iba a comentar, que esto en realidad es un poco también para todo el mundo. Sí, vamos, que yo lo digo, que esto lo puedes adaptar a todas las poblaciones, incluso a población con discapacidad, a población con personas mayores, que muchas veces a los mayores, eso sería casi también otro capítulo, pues les gritamos, no sé por qué, o les hablamos como desde la infantilización a las personas mayores. Yo creo que eso también hay que... Y una cosa muy importante que también yo creo que pero bueno, lo adelanto ya, es hablar a la persona, en este caso al niño o a la persona con discapacidad o persona mayor, no hablar al acompañante, que muchas veces se ignora al usuario, como has dicho tú, porque si va acompañado se le habla al acompañante, ¿no? Y en el caso de niños, antes de pasar al siguiente paso, tenemos tendencia, o al menos yo la tengo y lo que veo también, a hablar casi como muy infantil, ¿no? Como eso se percibe mal desde el punto de vista del Claro, pues niño. lo ideal es adaptarlo a la edad del niño. Como he dicho antes, pues depende de la capacidad de comprensión, pues deberemos adaptar nuestro lenguaje, nuestro acercamiento y nuestras instrucciones, ¿no? Que es un poco, pues eso, el siguiente paso, el de anticiparle lo que se va a hacer. Entonces, esto va un poco al hilo, parece que está preparado, pero cuanto menor es la edad del niño, más sencillas y firmes tienen que ser esas instrucciones. Entonces, eso es un poco ya o de mucho entrenamiento o de mucha preparación o bueno, pues al final la experiencia te va dando el que tú ves al niño que te va siguiendo las instrucciones, ¿no? Si no te entiende, pues volver a repetirlo, ¿no? Eso que ya me estoy pasando hasta el tercer punto, porque es un poco eso. En primer lugar, anticiparle. Lo tienes todo hilado, ¿eh? Anticiparle lo que se va a hacer con instrucciones sencillas y firmes. Cuanto más pequeño sea el niño, más sencillas y firmes esas instrucciones. Igual que cuando está alterado, que también, pues cuanto más alterado está, sobre todo a nivel emocional, pues más firme y más sencillo, ¿vale? Y en este caso con los niños nos podemos apoyar más en gestos, si podemos incluso en dibujos, a lo mejor en atención sanitaria sí que es más fácil, ¿no? En un rescate de bomberos, pues a lo mejor pues ahí prima el tiempo y la actuación rápida y no es tan cómodo, pero a lo mejor en el ámbito sanitario, en la ambulancia, pues con la libretita, llevar incluso pinturas. Hay gente que lleva hasta ya, no sé si a lo mejor tú lo llevas, un peluche. No, y lo deberíamos de llevar. Yo recurro al globo que le pintan los ojicos y la boca, pero es verdad que un peluche en la dotación de la ambulancia vendría muy bien. Claro, pues eso hay ya varios equipos que lo llevan y es muy práctico porque lo puedes utilizar para explicarle, para enseñarle, por ejemplo, cómo pues a lo mejor le vas a curar, ¿no? O le vas a auscultar o le vas a hacer algo, pues enseñarle las herramientas que vas a utilizar. Entonces, todo esto siempre dependiendo de la urgencia que haya, pero si puedes tomarte un tiempo para explicarle, pues va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Eso en cuanto a informarle. Y lo que decía, que ya me había metido en el tercer punto, que era el de asegurarnos que nos está
entendiendo lo que estamos diciendo. Primero que nos está prestando atención y luego que nos comprende. Esto nos podemos asegurar de ello, pues preguntándole si lo ha entendido y fijarnos en su comunicación no verbal. Pedirle, por ejemplo, también que repita lo que le hemos explicado. ¿Lo has entendido bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Y un poco también incluso el peluche o lo que tengas ahí a mano, pues también como, venga, ahora hazlo tú. ¿Vale? Mira, lo del peluche para darle ese uso lo voy a incorporar a a la ambulancia. Luego llevo yo un peluche. Da juego, sí. Y luego otra cosa que también yo quiero matizar, que se utiliza mucho y que hace falta hacerlo con los niños, es lo de muy, muy, muy. O sea, el aclararles, por ejemplo, si se tiene que estar muy quieto, insistir en el muy, muy, muy. Ah, Decírselo 3 veces es importante. Esto lo utilizamos también, por ejemplo, en comunicación de malas noticias, que bueno, eso igual es para otro capítulo también, pero que pues cómo comunicárselo, quien se lo tenga que comunicar en su momento y demás. O sea, generalmente tienen que ser los padres o el familiar más directo, pero en este caso siempre hablar del muy, muy, muy. Es muy, muy, muy excepcional o era una persona muy, muy, muy mayor o sea, el muy, muy, muy para cuando queramos que nos preste atención y siga instrucciones, pues es importante. pero el sentido de eso, o sea, a nivel psicológico, imagino que el que hace es como una especie de anclaje, de imaginarse algo mucho más o lo máximo que puede ser para que luego el impacto no sea tanto o no va Bueno, por ahí. le estás poniendo énfasis en este contexto de emergencias cuando queremos que realmente esté muy, muy, muy quieto. O sea, que eso le estamos insistiendo en que eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Vale, me estás aplicando el muy, muy, muy a mí, ¿no? Así mismo. No, pero al final es captar su atención en eso, en ese aspecto, ¿vale? Y bueno, y luego el cuarto punto podríamos decir que es el de animarle, reforzarle por lo que hace bien, ¿vale? A medida que se está desarrollando la intervención, pues decírselo y siempre llamándole con su nombre de pila, ¿no? Pues perfecto, Manu, lo estás haciendo muy bien, sigue así, venga, que aún queda un poco, ¿vale? Y ahora que has dicho eso, porque yo hago una cosa que a lo mejor está mal hecha, que es, por ejemplo, decir, venga, campeón, es como campeón, no sé qué. Eso puede tener algo contraproducente. Es mejor hablarle por su nombre de pila que así más en plan colegueo. Porque, a ver, yo lo hago con intención de hacer cercanía, pero Claro. no sé si eso realmente es efectivo o sería mejor. mm, Pues lo más cercano es su nombre, eso siempre, para cualquier persona, pero es verdad que lo puedes intercalar. mm, Yo te diría, por ejemplo, otra vez pensando en personas mayores, que no todo el mundo le sienta bien, pues eso, lo de que mucha gente pues pasa, ¿no? Si lo hacen igual con lo que tú dices, con muy buena intención, pero venga, corazón, venga, cariño, sí, y ¿cómo que también, cariño si no me conoces, ¿no? de Entonces, verdad. en el caso de los niños, eso no funciona así, porque ellos no tienen pues tanta interpretación de las palabras y sutiles y no son tan suspicaces en eso, ¿no? Y lo pueden vivir en general como con cercanía, pero siempre intercalarlo con su nombre de pila. El nombre de pila va a funcionar. Vale. Genial. Eh, y luego en el caso de que no colabore o esté muy nervioso o, bueno, pues al final obstaculiza un poco la intervención, bueno, pues distraerle. O sea, que siempre, siempre hay que intentar informarle, animarle, pero si vemos que es complicado, pues entonces distraerle con preguntas. Y yo ahí siempre recomiendo, aparte de hacerle la típica pregunta de, anda, pues habías venido antes por aquí, pues conocías este sitio, pues ¿cuál es tu juguete favorito? Bueno, pues intentar estar informados de lo que se cuece en la actualidad infanto-juvenil, ¿no? De cuáles son los dibujos o los juguetes favoritos, porque eso siempre te da más cercanía, como decías tú, buscas el colegueo, pues eso, si ahora les dices que pues eso, cosas que no son de actualidad te van a mirar como diciendo de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, oye, pues si se puede estar mínimamente informado de lo que está de moda, pues un enganche más. Pues yo me quedé en Peppa Pig, no sé, no sé por dónde iremos ahora.
Pues sí, sí, vamos, eso hace falta estar actualizado constantemente. Y yo así con los niños y las familias, pues totalmente. Y a veces me pillan desconcertada diciendo, pero ¿eso qué es? De esto yo no me he enterado todavía. Así que sí, como recomendación, estar un poco actualizados en eso, ¿vale? Y No este sé sería, si, no sé si le vas a nombrar, pero hablando del punto de distraer, el hacer bromas y tal puede funcionar bien. depende del contexto y de la situación, Por puede ser ejemplo, una herramienta. tengo un truco que lo voy a desvelar aquí, pero no lo puede hacer todo el mundo. Como estoy calvo, siempre cuando les voy a pinchar, le digo, si te hago daño, te dejo que me estires del pelo. Y parece una tontería, pero es como que se ríen y se relajan y justo ese momento Sí, aprovecho y a mí me funciona. sí, 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 claro, pero porque seguramente porque tengas la habilidad de hacerlo en el momento adecuado, y a lo mejor en otro momento, pues No no tendrá te sentido. funciona. Y luego porque también has visto que te ha dado resultado. Seguramente Mm, si lo hubieras intentado una vez, ya. pues por lo mismo no lo repites más, ¿no? Pero sí, sí se puede utilizar, pero eso, sabiendo el contexto y el momento, y bueno, pues que si no funciona con un niño, pues puedes buscar. Por eso yo siempre digo, esto es como vuestra bolsa de herramientas, pues esta también es una bolsa de herramientas que podéis llevar e ir sacando un poco según la necesidad, saber utilizarlo, depende de la persona, de la situación, pero lo podéis llevar. Esa mochila de emergencias de atención psicológica previa. ¿Por qué Vale. punto nos hemos quedado, Lola? Pues mira, hemos dicho 5 y otro muy importante también, ya que hemos dicho, pues eso, identificarnos, anticiparle, informarle, asegurarnos de que nos presta atención y nos entiende, animarle por lo que hace bien y distraerle si obstaculiza, pero es importante también escucharle además activamente y dándole muestras nosotros de que le estamos escuchando, tanto verbales como no verbales, porque si a lo mejor pues tenemos que saber en primer lugar, por ejemplo, en tu ámbito, pues qué le duele, qué le pasa, porque eso es otra cosa más particular de los niños y es que a veces parece que no están afectados, pero sí lo están. A veces no dicen que algo les duele pues por no preocupar, y tú visualmente tampoco ves nada a lo mejor y entonces resulta que sí, que tiene alguna lesión que en ese momento no se ve a simple vista o entonces muchas veces por no preocupar o porque están en estado de shock o porque no saben cómo explicarlo. Entonces hay que escucharle, prestar atención a su comunicación no verbal, pero también enseñarle que le estamos escuchando, porque si él está, bueno, cuéntame, y nos damos la vuelta y nos ponemos a buscar material o a hablar con otro compañero, pues hay que intentar eso, mantener contacto ocular e incluso hacerle preguntas con sus propias respuestas para que vea que con eso le hemos escuchado. Mm. Luego intercalarlo con algunos momentos de silencio, que también tampoco vamos ahí, no se trata de interrogarle, cuéntame lo que te pasa y dónde te duele y dónde estabas y dónde ibas, ¿vale? Y respetar esos momentos de silencio. Y luego otra cosa que también, el punto 7 que sería que, claro, él nos va a preguntar también, a lo mejor cosas sobre él o sobre sus acompañantes, eh, pues que me pasa o que si es grave, o qué me va a pasar, o dónde me vais a llevar, o dónde están mis padres, o cómo está mi madre. Bueno, pues tendremos que responder a sus necesidades de información, pero sin mentir. Eso por supuesto, ¿vale? Que eso es otra cosa que a veces, pues porque no sabemos, porque nos da pena, pues muchas veces decimos, bueno, no te preocupes que tu madre se va a poner bien y estamos viendo que a lo mejor pues le están haciendo RCP. O sea que no podemos amortiguar eso con una mentira. Sí podemos retrasar la respuesta, por ejemplo, Pero, por pues ejemplo, en este caso que me has dicho, vamos mm, a ponernos en ese supuesto, ¿no? Un niño que por un accidente, lo que sea, a su padre o a su madre, pues ves que estás haciendo técnicas que lo más fácil, vamos, que muy graves, que lo más probable es que fallezca. ¿Cómo actuarías tú en ese caso en particular ante la demanda de información del niño? pues decirle que en cuanto sepamos algo más sobre su familiar, le contamos.
que tus compañeros están haciendo todo lo posible para atender a su madre, que ahora te estamos atendiendo a ti, a tu madre le están atendiendo otros compañeros. Cuando sepamos algo más, porque tú realmente no lo sabes, ¿qué le vas a decir al niño? Pues mira, le están practicando una técnica de reanimación y hay un 95% de posibilidades de que no sea. Claro, ¿vale? Pero me Entonces, refiero, como has comentado antes lo del muy, 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 digo, a lo mejor aquí cabría decir, pues tu madre está muy, muy malita o no. ¿tú querrías meterte en ese jardín? No, yo no me querría meter, pero si te mete el niño, por Claro, saber cómo hay que hacer el jardín. claro. Ahí podemos generalizar o demorar la respuesta, porque tampoco somos el personal ni la persona que debe comunicarle eso, ¿vale? Entonces, yo sugiero, pues, demorar la respuesta. No estamos mintiendo, ¿vale? O sea, lo Mm. importante es no mentir. Respondemos a sus necesidades de información. Es como si dice, pues tengo roto el brazo. Bueno, pues tiene pinta, ¿no? Tú dices, pues tiene pinta. Pero ¿para qué le voy a decir, pues sí, te van a poner un yeso y vas a estar todo el verano sin poder bañarte en la piscina? Y ¿se lo puedo decir? O le digo, pues mira, es que no estamos seguros porque además no estamos seguros, no tenemos unas radiografías, ¿no? Pues te van a hacer unas radiografías o unos rayos en el hospital, unas fotos y para decirte cómo está el brazo y allí te podrán decir, yo ahora te voy a poner esto para inmovilizarlo, tal. O sea, explicarle lo que sí estamos haciendo, no anticiparle cosas que no sepamos y no estemos seguros. Vale. ¿Vale? Y bueno, y luego pues validar las respuestas, ¿no? Un poco sus respuestas físicas, emocionales, pues el llanto, el temblar, él mismo puede asustarse de esas sensaciones que es la primera vez que puede estar teniendo, ¿no? Bueno, pues decirles que es normal, que puede llorar, que en esa situación es incluso sano, que llore, que no pasa nada, que puede hacerlo. ¿Vale? Entonces, validar sus respuestas emocionales. Y luego, dos puntitos que yo creo que dejo para el final, pero que hay que tenerlo siempre en cuenta, y es desde el principio que siempre que se pueda, permitir que los padres permanezcan con los niños. ¿Vale? Justo te iba a hablar de eso. Estaba esperando a que acabemos este bloque para abrirte otro melón que era ese, el cómo gestionar el tema de los padres, cuándo sí, cuándo no. Claro, pues en principio, como estamos generalizando mucho en situaciones tanto de rescate como de salvamento como de atención sanitaria, siempre que se pueda, que los padres estén tranquilos y que al niño le beneficie. Claro, es que muchas veces nosotros vemos que los padres están en un estado de nervios que empeoran o sea, empeoran, digamos, la actitud o lo que puede esperar el niño, ¿no? Niño, Porque sí. ven sus padres mucha gravedad. Entonces, por ejemplo, cuando los llevamos en la ambulancia, a veces sí van detrás con nosotros, pero otras veces, como vemos que generan tanta ansiedad, pues es mejor que vayan con el conductor delante. Claro, Entonces, eso imagino que depende un poco, o sea, la clave es esa, ¿no? Si beneficia o no al niño. Porque si, efectivamente. Pero intentar permitirles, como he dicho, si no obstaculizan, si no, por supuesto, si no hay un riesgo en el caso de un rescate o lo que sea, y en atención sanitaria, pues sí, siempre pues por ejemplo, si están los dos padres, pues el que esté más estable emocionalmente, el que esté más tranquilo, el que le dé más tranquilidad al niño y que no haga la situación más complicada, pero intentar permitírselo. Y eso también en el ámbito hospitalario, que cada vez se permite más, pero y depende del procedimiento, lógicamente, pues en lo suyo es avisar siempre. Si va a ser un procedimiento que de primeras el niño, pues el padre, la madre lo está acompañando sin problema, pero se va justo a hacer ese procedimiento en el que a lo mejor al padre, la madre le va a impresionar, pues también avisarle, mira, vamos a hacerle algo invasivo o que a lo mejor prefieres no ver, pero le puedes dar la mano, ¿vale? Pero informar que es que son 10 segundos y no es un vete, 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 fuera, 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 ¿vale? Que eso al final es traumático para el niño y también para los padres. como anécdota, te voy a contar una vez que en hospital iba a cogerle una vía a un niño y mientras estaba pinchando, la madre me cogió la mano
Y claro, lógicamente, lógicamente fallé. O sea, me refiero como a veces esa protección, claro, hasta el punto de manipular al sanitario justo mientras le está pinchando. para impedirte, ¿no?, que le Sí, me pincharas. imagino que tendría tanto este de protección que no le haga daño a mi nene, pero por eso le hice más daño. Claro, fíjate. O algunos padres, ¿no?, que se caen redondos de la Pero impresión y se quizás ahí a lo mejor habría que saber leer la situación y si ves que es una persona, me refiero al padre o a la madre, que está muy exaltada, pues separarlo en ese momento porque puede incluso empeorar al niño. claro. Que muchas veces, eso que decía yo, por ejemplo, de que caigan redondos, a veces no lo ves venir porque la Mm, persona está muy callada, pero en realidad está a lo mejor ahí soportando toda la impresión y de repente, ¿no?, se desploma. Pero claro, eso siempre en la medida de lo posible. Es que claro, vosotros estáis a lo que estáis, que es vuestra tarea, ¿no? Pero precisamente vuestro trabajo también es que todo lo que sucede alrededor pues esté lo más idóneo posible, ¿no? Entonces no nos cuesta nada percibir un poco, leer, como tú dices, la situación y decir, bueno, pues los padres que estén siempre con los niños siempre que sea posible, pero si va a ser peor, pues los intentamos apartar, pero siempre con sutileza, claro, todo lo que podamos. Y ya el último punto que sería, pues eso, que si el niño está muy alterado, un poco relacionado con esto, y no hay una urgencia, también podemos retrasar el tratamiento, ¿no? A lo mejor para cogerle una vía o para sacarle sangre o para vendarle. Jo, pues es que si no hay manera, si patalea, si se desborda, si se pone a llorar, si grita, pues a lo mejor podemos esperar un poco y repetirle otra vez las instrucciones dentro de un rato, porque a lo mejor con todo esto que he dicho yo desde el principio, imagínate, ¿se habrá acordado de lo que le he dicho, de lo que vamos a hacer después de empezar a sacar instrumentos y hablar con el compañero y espera, no, papá, quédate aquí, no, mamá, tal? Vale, pero ¿cómo íbamos a hacerlo? Ya no me acuerdo. Entonces, ya te acercas a mí y yo ya ni me acuerdo de lo que me habías dicho, no me había enterado de nada, pues grito, lloro, no ya. entiendo nada. Entonces, bueno, pues si puedo retrasarlo. O a lo mejor es el momento de retomar las instrucciones, de enseñarle ese material, coger el osito, pues todo eso Sí, que ahí. es algo como cíclico que no hay que abandonar ninguna etapa. O sea, hay Claro, que volver en cualquier momento. claro, esto es importante que nos sepamos mover siempre a través del proceso, ¿no? Y sepamos, pues, leer la situación y adaptar estas herramientas, que lo ideal es que las tengamos un poquito ahí interiorizadas y las vayamos poniendo en marcha según, que yo entiendo que es muy complicado, pero que con tener pequeñas, por lo menos, herramientas, ¿no? Que luego podemos matizar. Pues dependiendo de la edad del niño, de si el niño tiene 2 años, pues es que es casi todo comunicación no verbal, no va a entender lo que le expliques de esto es un fonendo, esto es una aguja, esto no, pues entonces con un niño pequeño, menos de 2 años, pues lo importante es que sea todo muy concreto en el aquí y el ahora y con gestos. En el niño más mayor, pues a lo mejor a través del juego, juego simbólico. Niños entre 3 y 7 años, pues más simbólico. En niños ya un poquito más mayores de 8 a 11, ¿no? Antes de de la adolescencia. Bueno, pues ya pueden entender que es bueno para ellos y entonces permitirte la intervención, ¿no? Y luego ya con adolescentes, pues es un poco más parecido a los adultos, pero muchas veces se sienten invulnerables. Entonces hay que jugar un poco ahí también con eso. Pero bueno, eso ya es entrar en detalles uno a uno, pero en Ya, general eso es un poco lo más significativo de cada etapa, así muy, muy general. Muy, muy, muy. ya, me imagino. Te quería comentar una cosa. Dentro de poco voy a hacer un episodio que vamos a hablar de comunicar malas noticias. Y ahí, pues, con una psicóloga experta en estos temas. Pero ya que te tengo a ti, particularmente con los niños, ¿qué grandes diferencias, si es que las hay a la hora de comunicar una mala noticia de un niño respecto a un adulto? A la hora de comunicar o a la hora de sus reacciones. Sí, bueno, a eso me refiero, de cómo hay que No, te hacerlo pregunto eso, pues las dos cosas, ¿no? Pero en general sería un poco lo mismo que he dicho ahora, que es adaptar la comunicación a la edad del niño, ¿vale? Entonces no es lo mismo decírselo a un niño de 2 años que no va a comprenderlo y ahí hay diferentes etapas evolutivas que si vais a tener a una compañera que os lo explique seguro que lo va a hacer fenomenal. Depende de la etapa,
la capacidad de comprensión, porque el concepto de muerte es un concepto que tiene varios subconceptos, digamos, para entender, ¿no? Que es definitivo, que es universal, que a todos nos pasa, que es irreversible. Entonces, no en todas las edades está, vamos, hasta los 5 o 6 años, que esto depende muchísimo, muchísimo de los niños, no se tiene adquirido el concepto de muerte. Entonces, a lo mejor se lo dices a un niño de 3 4 que le dices, mamá ha muerto y no va a volver, y te dice, vale, pero ¿y qué va a hacer de cena? ¿No? O, vale, pero ¿y cuándo viene a jugar? No, no, que es que, ¿vale? Entonces nos pueden sorprender mucho también con sus reacciones, con, pues eso, preguntar constantemente por ellos, pero bueno, es que esto da efectivamente para otro capítulo, ¿no? Y sus reacciones muchas veces, y en el caso de, las reacciones en el caso de los niños, incluso también después de una situación, como hemos hablado, de emergencias, una situación traumática, son muy variadas, ¿no? Te pueden reaccionar como si no hubiera pasado nada, y sin embargo, pues que aparezcan regresiones, ¿no? Que vuelvan a etapas anteriores, pues que se hagan pis en la cama, que tengan conductas en el colegio pues más agresivas, que estén más irascibles, que recreen, eso lo hacen mucho, y eso en el fondo es bueno, que recreen a través del juego la situación vivida o la muerte, como me estabas preguntando. Pero claro, eso es también, bueno, pues si el juego es recurrente o si hay sueños y pesadillas, pues claro, si las reacciones ya son eh, exageradas o muy prolongadas en el tiempo, entonces ya estaríamos hablando de una necesidad de atención psicológica. Te estoy haciendo un súper resumen muy breve porque esto ya te digo que es para hablarlo en otro episodio que se llama, has dicho que estás en ello, pues seguro que sale fenomenal. Sí, Pero pero has tocado un tema que además por temas personales que me ha tocado vivir hace poco, si me puedes explicar, esto ya es para mí. Me interesa mucho, me llama mucho la atención el tema del concepto de la muerte de los niños. mm, Mm, Porque he experimentado con mis sobrinos bueno, hace no mucho falleció mi padre y tal, y son reacciones a mí me llaman mucha atención, que digo, es que los niños no tendrán empatía o qué es lo que les pasa, porque es como que no les afecta, pero es porque no lo entienden o porque realmente, o sea, que es algo que me produce mucha incertidumbre. Así sí, que me aprovecho de ti y te lo pregunto. sí, sí. No, pero es que es así. Realmente no es que pasen de todo, que sean insensibles, es que tienen que tener, necesitan tiempo para asimilarlo también. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con esa comunicación de malas noticias, de fallecimiento, pero incluso situaciones cotidianas de cambio, porque los ¿Mm? duelos también se viven no solo con la muerte, sino con el cambio, ¿no? Cambiarles de colegio o cambiarse de casa, mudarse, pues que nos puede parecer que, bueno, pues nada, no pasa nada, pues para ellos puede ser algo incluso traumático, perder a sus amigos del colegio o ese cambio de casa, de sus cosas, ¿no? Entonces tenemos que ponernos un poco a su altura y ver que para ellos su mundo es ese, el del juego y el de, ellos se hacen preguntas, porque tampoco le quiero hacer spoiler a la compañera, pero ellos se hacen las preguntas de quién va a cuidarme, y qué va a pasar conmigo y si me va a pasar a mí o a mis seres queridos. Entonces, para ellos son bastante egocéntricos en general, como digo, siempre depende de mucho de las edades, pero en general su pensamiento es más en torno a sí mismo. Entonces, pues que a lo mejor no es lo mismo para ellos que se muera su papá o su mamá, que ya que se muera un abuelo, que sí, que los abuelos son los abuelos, pero que, bueno, pues también ellos ya van aprendiendo, dependiendo de la edad, ya van aprendiendo que los abuelos se mueren porque el de fulanito y el de menganito pues se han muerto. Entonces lo ven como más normal, por decir así. Por supuesto que no es que no sean sensibles, sino que no les afecta tanto a su día a día. Luego, claro, hay que matizar, no es lo mismo el abuelo que cuida día a día que el que ven una vez al mes, Claro. y las relaciones, los vínculos, o sea, esto es como muy general lo que estamos diciendo, ¿no? Pero el concepto de muerte que me preguntaba se va adquiriendo a lo largo de las etapas y no es lo mismo un niño de 2 que un niño de 8, por su madurez a nivel de desarrollo. Y luego un aspecto que yo siempre insisto y aprovecho la oportunidad porque me viene fenomenal que me lo dejes decir, y es
pedagogía de la muerte que tenemos que hacer en general. Tenemos que naturalizarlo, porque la muerte forma parte de la vida. Entonces no podemos... Y las emergencias igual, porque no podemos vivir ajenos al dolor y al sufrimiento. Eso no se trata de entonces recrearnos en ello, ¿no? Pero que los niños conozcan que la muerte forma parte de la vida a través de pues enseñarles desde pequeñitos que las hojas de los árboles se caen, que los animalitos se mueren, que pues esto va sucediendo. O sea, si es que en los dibujos lo ven y en los libros lo ven, pero nosotros intentamos evitarlo por nuestro propio tabú. Entonces yo llamo un poco a esa pedagogía de la muerte y a naturalizarlo. No se trata de hablar de ello constantemente, sino de naturalizarlo. Claro, es que a mí me llama mucha atención eso. Por ejemplo, cuando falleció mi padre, pues mi hermano estaba y ya verás tú a los niños, como se lo digo y tal. Y yo creo que fue más la angustia de él que luego la reacción de los niños. O sea, les dio pena, pero tampoco es que montaran una... Entonces, me chocó mucho, por eso quería aprovechar para preguntarte. Sí, es más, como decías, nuestros propios miedos de adultos, igual que decías al principio, nuestros miedos de interviniente que vamos a atender a un niño, ¿no? Claro. Pues nada, pues muchísimas gracias. Yo creo, porque si no te voy a tener aquí secuestrada. Vamos, que si fuera por mí yo te sigo haciendo preguntas. Me imagino que tienes más cosas que hacer. Te agradezco mucho tu participación. Y te voy a hacer ahora un par de preguntas finales que intento hacer a todos los invitados. Una es que, ¿qué libro, curso o recurso, y me gusta decirlo así, recomiendas de esta temática que sea de especial interés? Bueno, pues yo creo que hay que recomendar algo que, un libro que es obligado y que yo creo que ya te han recomendado, que es el de Enrique Parada, el Manual de Psicología de Emergencia. Que por cierto, vamos a decirlo, el capítulo dedicado a niños está escrito por ti y otro compañero, ¿verdad? Sí, con Rodolfo Ramos, que no es que esto sea autopromo, pero realmente es un manual, yo creo que de cabecera y además dicho por compañeros intervinientes que lo han dicho, ¿no? Que es importante tener ahí esas habilidades que está escrito por diferentes compañeros cada capítulo, algunos que ya incluso han participado aquí, compañeras, y que es pues muy didáctico y que puedes además leerlo en el capítulo que te interese, en el orden que Y quieras. además no es para psicólogos, es para intervinientes, o sea, Esto es tiene un para lenguaje intervinientes. adaptado a los intervinientes. Claro, claro. Yo eso lo veo fundamental para todos los intervinientes, porque está además con un lenguaje muy fácil de leer y de comprender, con muchos ejemplos prácticos, situaciones reales, etcétera. Y luego, pues claro, de Rodolfo Ramos, mi compañero de capítulo, que también tiene un libro ya más, porque es que de niños hay muy poquito, por no decir casi nada, pero también ya más de intervención psicológica aplicada a desastres, crisis, como, psicología aplicada a crisis, desastres y catástrofes, que también tiene varios capítulos de diferentes poblaciones y en este caso también sobre niños. Entonces creo que esos son fundamentales. Vale, el de Enrique ya salió varias veces en el podcast. Y por último, y esto siempre lo digo, es una pregunta egoísta, de tu red de contactos relacionado con estos temas de psicología de emergencia, ¿a quién me recomendarías traer al podcast y que tú puedas influir en hacer un poquito de contacto? Pues, a ver, por supuesto a Enrique, es que claro, Pues te tomo nota. con Enrique puedes hacer el podcast entero, pero mucho, mucho te voy a hablar de trauma en intervinientes, eso muy interesante. Luego a Natalia, ya las tenía Natalia Sí. Lorenzo, que te voy a contar. Patricia Cinas para comunicación de malas noticias, para inicio del duelo, también del duelo infantil te puede hablar. Pues la compañera que te he dicho es precisamente Patricia, la que te he dicho que vamos a hacer un episodio de comunicación de malas noticias y otro de duelo. Claro, pues eso, pues perfecto. Entonces ya te digo que te va a dar todo más detalladamente. Y, buah, es que te podría decir, pues, a Sandra Pérez Yelmo, que es policía, que también... Mira, esa se me escapa. No sé quién es, pero
Pues compañera del grupo de emergencias y del Colegio de Madrid y también eso, te puede dar visión de... Policía y psicóloga. Es policía y psicóloga, psicóloga y policía, pero psicóloga Bueno, y psicóloga de emergencias. pues eso me interesaría mucho porque un tema que quiero tratar también es el tema de la contención verbal con personas agresivas y tal. Y vamos, sería un perfil ideal para hablar de eso. Pues sí, ellos además hacen mucho trabajo entre ellos, de apoyo a compañeros, que eso también es pues algo muy necesario, ¿no? Merche Cabanillas, que... También, la semana que viene. Ah, mira qué bien. Creo que también algo me había dicho, es verdad. Mónica Pereira, que también eso es una visión que te puede dar ella de necesidades psicológicas de las propias víctimas, ¿vale? Y bueno. Yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, si me dicen mal, mejor. Sí, no, bueno. Y Pedro Martín Barrajón, para hablar de suicidio. A Pedro lo tengo ahí como la estrella, pero como sé que no para, me da un poco de apuro, pero bueno, ya tengo varios contactos y me consta que tú trabajas mano a mano con él. Es que está de gira por México, pero sí. Así que a ver si entre todos lo podemos engañar y me encantaría, voy detrás de él. Bueno, y ya seguro que tengo por ahí más gente, pero bueno, te voy diciendo y seguro que lo consigues, vamos. Pues nada, Lola, muchísimas gracias de verdad, agradecerte haber participado y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Venga, hasta luego. Has escuchado Empatiza 112. Si te gusta este contenido, síguenos o suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o YouTube y no te pierdas ninguna novedad a través de nuestro perfil de Instagram empatiza112.podcast. Te espero en el siguiente episodio.